Bueno, voy a intentar explicarlo de la manera más didáctica posible. Cuando hablamos de KPM, por sus siglas Capital Assets Pricing Model, hablamos de un modelo de apreciación de activos, o sea, de cómo se fijan los precios de determinados activos. ¿Y por qué digo que este modelo sirve para fijar precios de activos? Porque me va a proveer de una tasa de descuento o de rendimiento que me va a permitir calcular el precio de un activo. ¿Por qué? Porque viste que el precio de los activos se calculan a través de los flujos de fondos futuros descontados a una tasa. Esta es la famosa TRR o la K, que descontando los flujos futuros a hoy me va a decir cuál es el precio de ese activo financiero. Como lo dice el nombre, modelo de apreciación de activos de capital. Activos de capital podemos estar hablando tanto de acciones, que son inversiones o activos riesgosos, por el hecho de que tienen un riesgo asociado al mercado, a la forma en que se gestionan las empresas, a la temporalidad, a cuestiones. Cuando hablo de temporalidad me estoy refiriendo a cuestiones, por ejemplo, de que si yo tengo una heladería, no voy a vender lo mismo en invierno que en verano, y estas cuestiones influyen en el riesgo. También el riesgo de que si vos sos Apple, que se ponga de moda otro tipo de celular y bueno, entonces vayan a comprar otro celular y ahí es el riesgo de que vos pierdas dinero. Pero también este modelo sirve para seleccionar una cartera eficiente. Y cuando yo hablo de cartera eficiente, me refiero a una cartera que ofrece al inversionista una tasa de rendimiento lo más alta posible para el riesgo que posee esa cartera. Cuando hablo de cartera es un conjunto de activos financieros. En este caso vamos a juntar dos activos financieros riesgosos, por ejemplo, dos acciones. Entonces yo tengo que buscar dos acciones que me provean un rendimiento, o sea, una tasa de rendimiento más alta por el riesgo que la misma te provee. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos acciones iguales que tienen el mismo riesgo y una me paga 25% la tasa y otra me paga 23%, obviamente voy a ir a elegir a la que tiene mayor tasa por el riesgo que ofrece. Eso es propio de una conducta racional del inversor, que va a buscar el mayor rendimiento para un nivel de riesgo dado o para dos niveles de rendimiento iguales, la que tenga menor riesgo. ¿Sí? Bueno, eso es diversificar. Y la diversificación surge de que cuando uno arma una cartera, si compra todas acciones de un mismo estilo o de un mismo tipo, por ejemplo, yo compro acciones de Apple y de Samsung. Son dos empresas de telefonía celular, de dispositivos móviles. Si hay un problema o surge una nueva tecnología que hace que no se usen más los teléfonos móviles, ambas acciones van a bajar de precio, entonces yo voy a perder por ambas. Cuando yo diversifico, agarro y compro acciones de índole totalmente diferente, que se compensen. Eso quiere decir que cuando una esté bien arriba, la otra puede estar abajo. Entonces, compensan y la pérdida que tengo se minimiza, porque no es lo mismo perder de los dos, o sea, en ambas inversiones que perder en una y ganar en otra, entonces compenso. Eso es el principio de diversificación, es compensar las ganancias con las pérdidas y tratar de disminuir, o sea, lo importante es tratar de no perder para no descapitalizarse. No sé si me explico. Creo que voy a seguir con otro video porque se corta. Bueno, una vez explicado los dos enfoques que tiene el KPM, este modelo, que tenemos que tener en cuenta que es un modelo que no refleja fielmente la realidad. Entonces, hay algunos supuestos que tiene este modelo que hay que tenerlos en cuenta para, para llevarlo a cabo, para aplicarlo. Por ejemplo, que no hay inflación, de que se puede diversificar
libremente, o sea, se puede acceder a todas las acciones de un tipo de acción y de otro tipo de acción, sin restricciones, que no hay inflación, de que tenemos la información, o sea, sabemos qué acción va a subir, qué acción va a bajar, tenemos toda la información, cosa que no existe en la realidad. Y que todos los activos pueden ser negociados, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una acción y me quiero desprender de la acción porque creo que va a bajar de precio, puedo venderla, consigo fácilmente quien me la compre. Otra cosa que no siempre ocurre en el mercado. Bueno, esos son los supuestos, pero no importa que vos te los sepas de memoria, no influyen. Yo solamente te los comento a los fines de entender. Bueno, vamos a ir por el primer enfoque, el que yo te expliqué de que era para calcular la tasa de rendimiento. Entonces, tenemos que saber que tenemos activos. Los activos de capital se pueden dividir en activos riesgosos y no riesgosos. Los no riesgosos son los que no se ven expuestos a la volatilidad del mercado. Entonces, un ejemplo, cuando me refiero a volatilidad del mercado, es que si hay una crisis mundial de consumo, como ahora por la pandemia, no van a bajar las acciones bajarían de todas las empresas. Y al bajar los precios de las acciones, baja el rendimiento. Bueno, ese es el famoso riesgo. Puede ser por variadas causas. Pero un ejemplo de un instrumento de inversión que no tiene riesgo es un instrumento, como está en la primera imagen, que acá dice Banco Central, pero son los que están asociados a un gobierno. ¿Por qué? Porque sus rendimientos no están influenciados ni sesgados por el mercado, porque no tiene relación alguna. Entonces, un instrumento sin riesgo puede ser un bono del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué digo sin riesgo? No es lo mismo Argentina que Estados Unidos. Sin riesgo quiero decir porque son países que nunca defaultearon. Defaultear es no pagar la deuda que vos tenés. Yo cuando emito un bono pido prestado dinero a los terceros particulares, a las personas, a vos, a tu papá, a Aldo, o cualquiera que compra el bono. Entonces yo me comprometo a devolverle en un momento su capital, o sea, la amortización, y a devolverle un interés. Que el interés en este caso es la famosa risk free. Es una tasa, son todas tasas, nada más que se la llama diferente porque esta no tiene riesgo. Entonces un país que nunca falló, que nunca tuvo incumplimiento de pago, se dice que no tiene riesgo. No pasa lo mismo con Argentina, que es un caso aparte que no lo vamos a analizar, pero por ejemplo Irlanda, Estados Unidos, Australia, son países que nunca defaultearon, que nunca dejaron de pagar sus deudas ni de devolver su dinero a los particulares que se lo prestaron, entonces por eso se los considera risk free. Y tenemos que ahora introducir el concepto de beta. La beta es una medida de riesgo. ¿Por qué medida de riesgo? Porque mide la volatilidad de un instrumento con respecto al mercado. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuánto va a variar el rendimiento de un instrumento financiero con respecto a la variación del mercado. Si el mercado sube un 1%, ¿cuánto sube esta acción dependiendo de la beta que tenga? Y yo acá te preparé dos ejemplos. Por ejemplo, Apple tiene una beta de 0,99, ¿sí? Significa que tiene una beta menor al mercado. El mercado por definición tiene una beta de 1. En la línea roja muestra los movimientos del mercado. Como la beta es inferior al mercado, o sea, 0,99 contra 1, cuando el mercado aumenta un 1%, Apple, que tiene una beta de 0,99, va a aumentar 0,99%. Entonces siempre se va a mantener por debajo del mercado. Pero no solo cuando haya crecimiento. Cuando haya un decrecimiento también va a caer menos que el mercado. Y cuando me refiero al mercado, me refiero al promedio de todas las acciones, de todo el resto de acciones y bonos que están en el mercado. Se hace un promedio de todos esos y si los precios subieron en promedio un 45%, Apple va a subir menos. Pero cuando caigan los precios va a caer menos también. Y un ejemplo totalmente diferente es, por ejemplo, Facebook. Facebook tiene una acción con una beta del 1,20. ¿Qué quiere decir? Que su volatilidad es mayor a la del promedio en el mercado, o sea, al del resto de las acciones en conjunto promediadas.
Entonces, cuando todas las acciones del mercado en promedio aumenten un 1% o bajen un 1%, las acciones de Facebook van a aumentar 1,20% y van a bajar 1,20%. Por eso se da que en el ejemplo que el mercado en rojo tiene un comportamiento y siempre Facebook, al tener una beta mayor, va a ser más exagerado. Va a subir más y va a bajar más. Va a subir más y va a bajar más. Eso quiere decir que es más volátil, o sea, tiene más riesgo. ¿Y por qué la volatilidad se la asocia al riesgo? Porque cuando vos no sabés si un precio de una acción va a subir más o bajar más, estás teniendo una incertidumbre. Entonces la incertidumbre te lleva a riesgo porque vos no sabés qué miércoles va a pasar. Sigo en otro video. Bueno, volviendo al ejemplo del instrumento sin riesgo, son los instrumentos con menor rentabilidad del mercado. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre el riesgo y el rendimiento. Obviamente, si vos vas a asumir un riesgo mayor, vas a tener mayor rendimiento. Y si vos vas a tener un riesgo menor, un menor rendimiento, como todo. Todo lo que tiene mayor riesgo lo tenés que pagar más caro, porque obviamente si vos tenés más riesgo de que te devuelvan tu dinero o tenés más riesgo de que suban y bajan los precios, vos vas a querer que te paguen una tasa mayor por el riesgo que estás teniendo. A ver, yo encima que te arriesgo, por lo menos pagame un poquito más. Y si un banco, acá dice banco, pero si un estado no tiene riesgo de impago, si un banco no tiene riesgo de impago, sigo en otro video. Bueno, como te decía, que si un instrumento no tiene riesgo, va a tener obviamente un rendimiento menor. Pero no todos los inversores tienen la misma aversión al riesgo. Hay algunos que son más aversos y otros menos aversos. Ser averso al riesgo es ser reacio al riesgo. Hay gente que tolera más riesgo y hay gente que tolera menos riesgo. Los que toleran más riesgo, consecuentemente, van a tener mayores rendimientos porque tienen mayor riesgo a que les vaya bien y también está la posibilidad de que les vaya mejor, porque obtengan ese rendimiento mayor. Entonces, hay que analizar otros instrumentos, como por ejemplo una acción del mercado. El promedio de las acciones del mercado te va a dar que tienen un rendimiento, como te dice acá, del 12%, ¿sí? Y que tienen una beta, o sea, un riesgo del 1. Quiere decir que son más riesgosos, el doble de riesgosos que los que no tienen riesgo. Esto de 1 no quiere decir el doble, quiere decir que hay un riesgo asociado, punto. Después, el resto de las acciones van a ser comparativas con esta. Entonces, si vos agarrás una acción de una empresa que tiene una beta de 2, quiere decir que va a tener el doble de riesgo que una acción del mercado o que el mercado. O sea, que si el mercado aumenta un 100%, esta acción va a aumentar un 200%. No sé si me explico. Bueno, supongamos que mi empresa, este es el inversor, y mi inversor quiere saber, sigo en otro video. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante. Supongamos que nosotros elegimos una acción y queremos tomar la decisión de saber si conviene o no conviene invertir en esa acción. Hay que tener en cuenta dos cosas. La beta, que es la medida de riesgo, que nos está diciendo que esta acción tiene el doble de riesgo que el mercado. Se hace comparativamente con el mercado. El mercado vendría a ser el promedio de todo el resto de las acciones que cotizan. Pero también tiene el doble de riesgo, pero ofrece mucha mayor rentabilidad que la rentabilidad promedio del mercado. Entonces, para tomar la decisión, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es el rendimiento que está dispuesto a pagar, el rendimiento que requiere el mercado, cuánto es el rendimiento que el mercado requiere para una acción o una empresa que tenga un riesgo igual a este, o sea, de 2. Entonces, se va a calcular a través de la fórmula de KPM, que te está diciendo que el rendimiento esperado de una acción
Para ese riesgo se va a calcular con la risk free más la beta por la prima de riesgo. La prima de riesgo es la diferencia entre lo que te paga un activo financiero, una inversión sin riesgo y el riesgo del mercado. La diferencia, ¿qué te está queriendo decir? Que por el aumento del riesgo que va de 0 beta a 1 beta, el mercado te premia con 7%, o sea, pasa de 5 a 12 y ahí está la diferencia o sea, esa prima, ese premio que te da el mercado por asumir el riesgo. ¿Me entendés? Por asumir un mayor riesgo que el riesgo nulo que tiene una inversión sin riesgo, valga la redundancia. Entonces, se va a calcular la prima, que es 12% del riesgo de mercado, menos 5 el riesgo, la tasa de la risk free, que es el rendimiento de una inversión sin riesgo. Y hay que analizar esto. El rendimiento esperado del mercado va a estar compuesto por el riesgo, el rendimiento asociado a sin riesgo, más la prima que te paga el mercado por asumir un riesgo de 1. Pero en este caso, de una beta de 1. Pero nosotros en este caso estamos asumiendo una beta de 2. O estamos asumiendo un riesgo de 2. O sea, estamos asumiendo más riesgo que el mercado. Entonces, el mercado, ¿qué dice? Te tiene que premiar más para que vos esa empresa te tiene que premiar más que el resto del mercado, con mayor rendimiento, para que vos le compres las acciones a él. Si no, ¿qué haces? Te vas a otra acción. Si te pagan los dos el mismo rendimiento, vos te vas a ir obviamente a una acción con un menor riesgo, por esa condición de racionalidad de la que hablé hoy, que a mayor rendimiento, para un mayor riesgo, o a dos rendimientos iguales, vos vas a buscar la que tenga menor riesgo. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? De que una empresa que tenga un riesgo asociado a una beta de 2, yo no te explico cómo se saca la beta, porque la beta se encuentra en el mercado, ya está calculada, se calcula a través de unos cálculos estadísticos que no vale la pena saberlos. Entonces, si te está pagando 2 veces la prima, porque tiene una beta que es tiene el doble de riesgo, entonces, si por el riesgo de beta te pagan 7%, por el riesgo de beta te tienen que pagar el doble, o sea, 2 por 7, 2 por 7, 14, 5 más 2 por 7 te da 19. 5 más 14, 19. Entonces, ¿qué te está queriendo decir ese 19 de acá abajo? Que una empresa que tenga un riesgo parecido a esta, el mercado requiere como mínimo 19% ¿cómo se llama? De rendimiento, para que sea una inversión eficiente, una inversión óptima y que se encuentre sobre como vos le llamás, la curva de recompensa, creo que le llamás vos. Sigo en otro audio. La que vos le llamás línea de compensación, que te está mostrando de que a mayor riesgo, mayor va a ser el rendimiento, y a menor riesgo, menor va a ser el rendimiento. Cuando el riesgo o la beta sea 0, ¿qué te va a pagar? El porcentaje de la risk free, que en este caso es un 5%, porque tiene un riesgo 0, 5%. Este 5% que te están pagando, no te están pagando porque haya algún riesgo. Casualmente te están pagando por el uso del dinero, por el famoso valor tiempo del dinero, por el hecho de que vos no dispongas de tu dinero para hacer lo que se te cante el orto. Entonces, como vos no estás disponiendo con tu dinero, ellos te pagan un premio por disponer de tu dinero. Eso, el 5% es fijo, es por disponer de tu dinero. El excedente hasta llegar a 12, ese 7, es el premio que te pagan por asumir un riesgo de una acción del mercado. Y de 7 a 14, como te paga para una empresa que tiene 2 betas de riesgo, te está pagando más cantidad. Bueno, entonces, lo que te estamos diciendo acá es que el rendimiento requerido por el mercado para una empresa que tiene 2 betas de riesgo, beta 2 de riesgo,
es de 19. Y si esta empresa está pagando una tasa del 21, quiere decir que está pagando 2 puntos porcentuales más que lo que paga el mercado. El mercado se situaría, los 19 se situarían acá en B, sobre la línea. Sería eficiente, es lo que verdaderamente requiere el mercado. Esta acción, esta empresa se encuentra sobre la línea. O sea que el riesgo que está asumiendo está sobrevalorado. Te está pagando más rendimiento. O sea, te está pagando más por el riesgo que asumís. O sea, es una buena inversión. Te conviene, porque vos estás teniendo 2% de ganancia sobre el riesgo. Vos ya cubriste tu riesgo de una beta, el riesgo de las 2 betas, ganaste la risk free y a su vez estás ganando un 2% más superior. Y esto se refleja acá. ¿Ves? Los 19 están a esta altura, con una beta de 2. Y vos para una beta de 2, que el mercado requiere 19, vos estás cobrando 21. O sea que estás teniendo una ganancia de 2 puntos porcentuales. Si la beta hubiera sido negativa, vos acá, en vez de multiplicar por 2, hubiese multiplicado por 0,70, por ejemplo. Entonces hubiese tenido 5 más 7 por 7, 49. Sería 4,9. Estarías teniendo de la prima de riesgo menos, porque tu empresa es menos riesgosa que el mercado, ¿se entiende? Por ejemplo, si Apple tuviera 0,70 de beta, sería un 70%, tendría el 70% menos, o sea, su riesgo sería el 70% del riesgo del mercado. Entonces sería 70% por 7, tenés 4,9 puntos porcentuales de prima de riesgo, más 5 sería 9,9. Te estarían pagando 9,9, o sea que la inversión estaría por acá, porque su beta es inferior, entonces estaría acá, ¿te das cuenta? Entonces sería otro punto dentro de la línea de compensación, o sea, a mayor beta, mayor rendimiento, a menor beta, menor rendimiento, pero va a ser aún así una inversión eficiente porque se va a encontrar sobre la línea de compensación. Si vos tuvieras, si el riesgo requerido, si el rendimiento requerido es 19 y una empresa cualquiera dice, mira, yo tengo un riesgo de beta de 2, pero voy a pagar 8 puntos porcentuales de tasa, va a estar por acá, va a estar en la beta de 2, ponerle que acá sea 2 la beta. La beta es 2. Y la empresa se le canta pagar 8% porque anda mal económicamente, va a estar parado acá. Nadie va a querer comprar una acción de una empresa que está parada en este punto, en el punto rojito que marqué acá. ¿Por qué? Porque en el mercado consigue acciones que te van a pagar 19% como mínimo o 21% como paga esta empresa, ¿me entendés? Entonces, esto sería una inversión ineficiente porque el riesgo que estás pagando, asumiendo está subvaluado, o sea, te están pagando muy poco por el riesgo que asumís, no te están compensando, no te están premiando lo suficiente por el riesgo que estás tomando. Eso sería básicamente la explicación, o sea, cuando una empresa, esto es lo que está sobre la recta, es lo requerido por el mercado. Si una empresa paga más, está sobrevaluada, y si una empresa paga menos, está subvaluada. ¿Me entendés? El riesgo. Que cuando se subvalúa el riesgo quiere decir que una acción está sobrevaluada, porque acordate que el precio de una acción se calcula por los flujos futuros dividido esa tasa. Entonces, si vos lo dividís por una tasa menor, el precio va a ser mayor. Entonces, si vos dividís un precio de una acción por una tasa mayor, más alta, una del 21, va a ser menor. Por ejemplo, si vos haces 100 dividido 21, si el precio de la acción, si los flujos futuros van a ser de 1000, y hacemos 1000, va a ser los flujos futuros, dividido 1.21, te va a dar 826 que sale la acción. O sea que el precio de la acción hoy es eso. Y si vos, una misma empresa que va a tener 1000 de flujo futuro, lo vamos a dividir por 1,08 porque se le cantó pagar 8% de rendimiento, te va a dar que vale 925 pesos. Entonces, cuando la tasa es inferior, o sea, que está por debajo
de la línea de compensación, se dice que está sobrevaluada la acción, que está valiendo más cara de lo que debería valer, porque los flujos, porque el rendimiento del mercado, el precio de mercado debería estar más arriba. Y cuando una acción pague más que el mercado, va a estar subvaluada. ¿Por qué? Porque sus flujos futuros se van a descontar a una tasa mayor, entonces el precio hoy es menor, ¿se entiende? Entonces por eso está subvaluada. Yo anteriormente dije que estaba sobrevaluado, pero lo que está sobrevaluado es el riesgo. Pero el precio está subvaluado cuando se encuentra arriba y sobrevaluado cuando se encuentra abajo. Acordate siempre lo contrario, porque se divide por una tasa inferior, entonces algo dividido por un número más chiquito te da un número más grande, y un número dividido por algo más grande te da un número más chiquito. O sea, subvaluado, sobrevaluado. Y por último, para terminar con el otro enfoque que yo te había dicho que tenía dos enfoques. Primero, el enfoque que sirve para seleccionar una cartera eficiente, y el otro enfoque de que habla de que sirve para calcular una tasa de rendimiento de descuento para evaluar un activo. Que te acordás que después en el video anterior te terminé explicando cuando estaba subvaluado o sobrevaluado. Cuando la tasa que paga una acción es inferior a la del mercado, el precio de la acción está sobrevaluado porque los flujos futuros se dividen, se descuentan a una tasa inferior, entonces el precio de hoy en día, que es el valor actual de esos flujos futuros, es mayor. En cambio, cuando una tasa es más alta, se dice que un activo está subvaluado. ¿Por qué? Porque sus flujos futuros se descuentan a una tasa mayor, por ende el precio va a ser inferior. Hay un supuesto de este modelo que dice de que todos los activos que están subvaluados o sobrevaluados tienden a ir al rendimiento de mercado, que en este caso que yo te había dado era 19, lo calculado para una empresa de 2 betas. ¿Por qué se dice que tienden a ir al precio de mercado? Porque una empresa que está pagando un 8% por ejemplo como esta, un 8% de rendimiento, un ejemplo, tiro 8% porque se le cantó pagar 8%, nadie le va a querer comprar sus acciones. ¿Por qué? Primero porque van a estar caras, y segundo porque van a pagar un rendimiento muy bajo, ¿me entendés? Van a pagar un rendimiento muy bajo, entonces pudiendo encontrar con el mismo riesgo una acción que te paga mucho más rendimiento, las personas no van a comprar esta, van a comprar esta que se encuentra sobre la frontera eficiente, sobre la línea de compensación, como te explicó tu profe. Lo mismo pasa con una acción que paga un rendimiento muy alto, va a tender a ir al mercado porque la empresa va a decir, si todo el mundo está comprando en el mercado a 19%, ¿para qué le vamos a regalar un 2%? ¿Para qué vamos a pagar 21% como pagaba esta empresa si la mayoría del mercado paga 19%? Vamos a bajar el rendimiento a lo que es el mercado para no regalar plata al pedo, ¿me entendés? Nosotros entonces, la empresa, cuando quiere colocar sus acciones en el mercado, sube la tasa para captar, y una vez que ya captó la cantidad necesaria de inversionistas, la empieza a bajar, la lleva a la de mercado para estabilizar la demanda. Lo mismo pasa que si tiene mucha demanda de acciones, al haber mucha demanda, el precio baja. Entonces baja la tasa para sobrevaluarla y hacer de que poca gente la compre, o sea que la gente deje de comprarla, y ahí empieza de vuelta a subir el rendimiento hasta llevarlo hasta la frontera eficiente. Es un juego de oferta y demanda para mantenerlo estable. Cuando nosotros, KPM, en el otro enfoque, que era el de elegir una cartera eficiente, se basaba en la diversificación, o sea, combinar acciones que tengan correlación inversa. Por ejemplo, una acción que cuando el mercado sube conjunto al mercado, es una acción correlacionada positivamente con el mercado. Y si una acción cuando el mercado sube bajara de esta forma, o sea, fuera un espejo, cuando el mercado sube, esta baja, todo lo contrario al mercado, como esta, por ejemplo, que dibujé acá. Cuando el mercado sube, esta baja. Entonces, uno debe comprar acciones que estén inversamente correlacionadas. Por ejemplo, si Apple sube, yo compro una que cuando Apple está arriba, esta baja. Porque, ¿qué pasa? Cuando Apple baje, esta va a subir. Entonces, la compensación de la pérdida con la ganancia
se van a compensar, valga la redundancia. Básicamente en eso se basa KPM, en armar una cartera eficiente de acciones de diferentes rubros, de diferentes comportamientos, de diferentes riesgos, para que el rendimiento de mi cartera se maximice. ¿Por qué? Porque el rendimiento de una cartera se calcula por el promedio ponderado de los rendimientos y la cantidad invertida de mi presupuesto sobre eso. Entonces, si yo tengo 100 lucas, invierto 40.000 en 40.000 en una acción y 60.000 en otra, el rendimiento de mi cartera, o sea, de ambas acciones juntas, va a ser el promedio ponderado, va a ser el porcentaje de esa acción por los 40.000 y el porcentaje de la otra acción por los 40.000 dividido 100.000. Entonces te va a sacar un promedio de de los dos rendimientos, que está influenciado por la cantidad que invertí de cada uno. O sea que si yo invertí más de una que tiene un rendimiento alto, el rendimiento promedio va a estar más cercano a esa, porque la ponderación de mayor cantidad se acerca a la de mayor rendimiento. Lo mismo, pasa lo contrario, que si yo invierto más en una acción con menor rendimiento que la otra, entonces el promedio, que tendría que estar generalmente en el medio, al ser ponderado, se va a acercar más a la de menor rendimiento. KPM también introduce la posibilidad de combinar mi cartera de todos activos riesgosos pertenecientes al mercado, combinarla con un risk free. Y ahí surge la fórmula. Se combina, entonces minimizamos el riesgo. ¿Me entendés? Porque el mercado siempre se compara con su costo de oportunidad. Porque si una empresa, un inversor no invierte acá, en el mercado, va a invertir en un banco central, en un país. Entonces, ese costo de oportunidad es lo que los relaciona. Y por eso el precio de un activo del mercado se calcula en base al Banco Central, por su costo de oportunidad, por lo que te pagarían. Porque si este pagaría un montón, nadie iría acá. Se irían todos a esta porque tiene menos riesgo y te paga más. No sé si me explico. Básicamente eso es lo que tenés que entender de KPM. No hay mucho más. Tenés que saber de que para llegar al KPM se combinaron activos riesgosos con no riesgosos para diversificar y así obtener una cartera eficiente que me dé el mayor rendimiento posible con el menor riesgo posible. Espero que te sirva.